Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús y les doy la bienvenida a este culto online, a este domingo, a este tiempo que separamos para nuestro Dios. Y antes de empezar, les invito a leer conmigo en Juan capítulo 16, versículo 33, ¿sí? Y dice así: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Así es, hermanos. La palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Habrán tristezas, habrán momentos difíciles, pero debemos de confiar. Dios nos dice que debemos de confiar plenamente en Él, que Él nos dará el gozo. Bien, oremos. Padre Santo, Padre Celestial, gracias por este día, por este tiempo que nos regalas para seguir aprendiendo de tu palabra. Padre mío, te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos. Dios Santo, tú conoces la situación de cada uno de ellos, por lo que estén pasando, Padre Santo. Yo te ruego, Dios mío, que tú los bendigas, que tú los protejas, que tú proveas, que tú suplas sus necesidades, que tú los ayudes en todo tiempo, en todo momento, Padre Santo. Y también, Padre mío, te ruego que la palabra que sea compartida el día de hoy nos hable a cada uno de nuestros corazones, Padre amado. Que sea de bendición para nuestras vidas, Dios mío. Y todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, y tú estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz, Cristo eres Dios, Cristo eres Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover,
en momentos de angustia. Por eso, no temeremos, aunque se desmorone la tierra, las montañas se hundan en el fondo del mar. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, está con nosotros. Amén. Abres camino, milagroso, 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 abres camino. Aunque no pueda sobrar, aunque no pueda sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda sobrar, aunque no pueda sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda sobrar, aunque no pueda sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda sobrar, aunque no pueda sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos una vez más con ustedes en esta mañana. Queremos saludarles a todos ustedes en el nombre de Jesús, sabiendo que cada día el Señor fortalece sus vidas. En esta mañana quisiéramos compartir con ustedes acerca del sufrimiento y el triunfo de Cristo. Recordemos que durante esta semana y la próxima semana recordamos la famosa Semana Santa, ¿verdad? Y queremos a través del libro de Isaías recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseamos. Versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento,
cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, será linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo junto a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con todos los pecadores, habiéndole él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Esta es la profecía de Isaías, hermanos, a 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que es como si el mismo profeta hubiera estado frente a la cruz de Cristo, mirando todo lo que él padeció. Pero en realidad esta profecía fue escrita 700 años antes de Cristo. Ya el profeta había visionado y había visto lo que el Señor le había indicado en cuanto a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo 53, amados hermanos, se conoce también como uno de los más importantes que hay en el Antiguo Testamento. Vamos en esta mañana, hermanos, a compartir con ustedes acerca de los sufrimientos y el triunfo del siervo de Cristo, para de esa manera podernos identificar, ya que en estos momentos estamos pasando momentos difíciles, momentos de sufrimiento, y podemos encontrar a través de Isaías un consuelo en lo que él pasó. En esta mañana dice la palabra de Dios en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Vamos a ver en primer punto acerca del sufrimiento del siervo. Dice la palabra de Dios, hermanos, quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. En el versículo 13 dice, y aquí mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su aparecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará a él muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás había oído. Recordamos que estamos leyendo una descripción profética de la muerte de Cristo, escrito a unos 750 años antes de Cristo. Sin embargo, amados hermanos, podemos ver lo detallado que hay en esta profecía acerca de lo que padeció el Señor Jesucristo, ¿verdad? Recordemos lo que dice también en 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras de ellos. A estos, hermanos, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros iban a suceder muchas cosas, ¿verdad? Hoy en el siglo XXI, gracias al Señor, podemos ver ya más adelante en los libros de los evangelios lo que realmente pasó y sufrió nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos en esta mañana pensar e identificarnos en cuanto al sufrimiento, en cuanto al dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que él sufrió? El siervo de Jehová. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado. Él fue justamente desde su nacimiento despreciado. Cuando él llegó justamente con la Virgen María, ¿verdad? En aquel pesebre que nació, no tenía un lugar donde él pudiera nacer. Nació en un establo. Cuando él en su ministerio también fue despreciado, inclusive por su propia familia, por su padre. Cuando sus hermanos llegaron, ¿verdad? Pensaban que estaba loco, pero no fue así. En una oportunidad se acercaron sus hermanos
y le dijeron que vaya a la casa. Y él respondió y dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Él justamente fue, como dice la palabra de Dios, despreciado, rechazado. Fue rechazado y humillado por muchas personas. En la cruz del Calvario, el hecho de que él muriera de esa manera bajo el madero fue una señal de humillación, porque justamente le quitaban su ropa, lo escupían y hacían barbaridades de tal manera, amados hermanos, que él todo sufrió y soportó por amor a nosotros. La pregunta en esta mañana es, ¿alguna vez tú has sido despreciado o desechado por alguien? Muchas veces en estos tiempos estamos viviendo momentos difíciles, sobre todo en la familia. En la cuarentena, lejos de poder estar bien, hay muchos problemas y dificultades que se dan, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que él justamente sufrió desprecio y fue desechado, dice, entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, estas palabras describen justamente varias cosas importantes. La primera dice ahí, varón de dolores. Varón de dolores. No solamente el dolor físico que él pudo soportar en la cruz del Calvario, con todos los golpes y latigazos y todo lo que él soportó, sino también el dolor emocional o espiritual que él tenía en ese momento por el rechazo que había pasado por los discípulos y por todas las personas que estaban ahí presentes. Una de las cosas importantes que podemos ver en el texto bíblico, dice ahí la palabra de Dios, hermanos, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Amén. No le estimamos, dice la palabra de Dios. Todo lo que él pasó y sufrió, hermanos, nosotros muchas veces en nuestra vida cotidiana no lo valoramos. Una de las cosas importantes en esta Semana Santa es cómo nosotros vamos a valorar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿De qué manera podemos valorar? Dice aquí la palabra de Dios que cuando Él hizo todas esas cosas fue menospreciado y no le estimamos. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le amaron, sino lo rechazaron. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, vamos a leerlo, yo invito a leerlos en esta mañana. En el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice la palabra de Dios de esta manera, amados hermanos. En el versículo 19, dice ahí la palabra de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto sus obras y si son hechas en Dios. Entonces, el mundo amó más las tinieblas que el Señor Jesús cuando Él vino. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, el mundo le rechazó. El mundo no amó ni valoró lo que Él hizo. Sobre todo sus mismos compatriotas, los que estaban a su alrededor, los discípulos, lo dejaron solo, y solamente María, algunas mujeres y su discípulo Juan estaban bajo el pie de la cruz del Calvario. Los demás lo dejaron solo. Amén. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo tú puedes valorar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario? Muchas veces nosotros no le negamos con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, ¿verdad? Con la manera como nosotros nos comportamos. Muchas veces es la manera como nosotros rechazamos a Jesús. Quizás, como vuelvo a repetir, no con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Cuando no queremos escuchar la palabra de Dios, cuando cerramos nuestro corazón, cuando evitamos muchas veces leer o orar, estamos rechazando a Jesús. Estamos rechazando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice ahí la palabra de Dios una vez más lo que Él padeció. En el versículo 11
Dice ahí la palabra de Dios. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Él estuvo angustiado y afligido por todo lo que él estaba pasando y vivió en aquel entonces. Podemos entender también, hermano, que los sufrimientos que él padeció, el dolor, la aflicción que él llevó, hermanos, justamente fue con un propósito nada más, fue por amor hacia ti y hacia mí, que soportó todo lo que él pudo pasar. Pero no solamente él queda ahí, sino vamos a ver en esta mañana que los sufrimientos que él pasó fue que llevó también nuestras enfermedades. Versículo 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa estas palabras? Algunos hermanos interpretan estas palabras que él pudo verlo de manera física, ¿verdad? Pero él no solamente llevó los dolores, las enfermedades y todo lo que ahora está pasando. Por ejemplo, hay mucha gente que está sufriendo en los hospitales. Justamente Jesucristo murió por aquellas enfermedades, pasó todo eso, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, usted no sabe cómo es el dolor que yo estoy llevando, pero el Señor Jesús sí lo sabe. Dice la palabra de Dios que eres experimentado en quebranto, varón de dolores. Así que Él, como llevó todo eso, nos puede entender más que cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios dice aquí, hermanos, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, las llevó, las paseó. Y dice el versículo, y sufrió nuestros dolores, dice. Y sufrió nuestros dolores, que está en tiempo pasado. Lo que tú hayas padecido y pasado, Dios lo llevó y lo pasó. Amén. La realidad de todo esto, hermano, es que todo esto sirvió justamente, hermano, para poder tener paz, para poder tener descanso en el Señor. Uno de los propósitos o los causales de las enfermedades justamente es el pecado. El pecado trajo la enfermedad aquí al mundo, ¿verdad? A través de Adán. Porque recordemos que antes no habían enfermedades, éramos seres inmortales, pero cuando se introdujo el pecado, también vino las enfermedades y los dolores. Pero recordemos que a través de la sangre de Cristo está el poder sanador para que nuestra vida fuese sanada. Miren lo que dice en Mateo capítulo 8, versículo 17. Vamos a buscarlo. Aquí dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. En esta mañana, no sé lo que tú estás pasando. Quizás la familia está enferma, quizás con dolores, quizás emocionales o espirituales. No lo sé en esta mañana, pero yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que podamos creer en la cruz de Cristo, a que podamos creer en el poder de la sangre de Cristo, de lo que hizo por nosotros en nuestras vidas. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, dice la palabra de Dios, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, dice ahí, por herido de Dios. Amén. Él llevó nuestras enfermedades. La palabra enfermedades que menciona aquí, hermano, de llevar nuestras enfermedades, significa levantar o alzar, ¿verdad? En Génesis capítulo 7, versículo 17, dice aquí la palabra, si fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y llevó sobre la tierra. Esta palabra alzar o levantar significa que Él padeció, Él llevó las enfermedades que ahora está viviendo todo el mundo. ¿Ven? Tal como Él cargó con el peso en la cruz del Calvario las enfermedades, de la misma manera, hermanos, Él padeció todo ello, ¿verdad? Otra de las cosas importantes que menciona acá, dice, sufrió nuestros dolores. La palabra de sufrir significa cargar o llevar. En Isaías capítulo 46, versículo 4, dice la palabra de Dios de esta manera.
y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soporté yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. En el mismo Isaías capítulo 46, versículo 4, refiriéndose una vez más a Jesús. Yo soportaré, yo lo hice, yo llevaré y guardaré. Amén. ¿Qué podemos entender a través de esto, hermano? Que cuando nosotros estamos en un momento de enfermedad, en un momento de dolor, recordemos lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Recordémoslo y oremos al Señor y pongamos delante de Él nuestras necesidades, nuestras enfermedades. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra y se acercaban las personas para que sean sanadas? El Señor Jesús le decía: tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Amén. Así que Él sabía del dolor emocional, del sufrimiento, el padecimiento que Él estaba pasando. ¿Ustedes se acuerdan de esta mujer que sufría por muchos años como flujo de sangre? Estaba año tras año visitando a doctores y a muchas personas. Y a pesar de todo eso, hermano, conoció de Jesús, escuchó hablar de Jesús y dice su palabra que ella tocó por fe el manto y fue sanada. No era el manto, sino era la fe que ella tenía de parte del Salvador. Amén. Dice en Isaías capítulo 46, versículo 7, una vez más: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soporté yo hice, yo llevaré y soportaré y guardaré. Amén. En el versículo 7 del capítulo 46 de Isaías dice: se lo echaban sobre los hombros, lo llevaban y lo colocaban en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. El Señor Jesús llevó sobre sus hombros todo eso que tú estás pasando. Lo importante en esta mañana, amados hermanos, es que tú puedas creer en el Señor Jesús, en que Él puede, hermanos, poder hacer un milagro en tu vida. Una de las cosas importantes que podemos ver en el versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Fuimos nosotros curados, dice la palabra de Dios. Otra de las cosas importantes que Él sufrió y padeció fue justamente nuestros pecados. Fue nuestros pecados. Amén. Dice ahí: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Aquí utiliza la palabra rebelión, refiriéndose, hermano, que el hombre que está en pecado está apartado de Dios, está en rebeldía con Dios. Por eso dice la palabra de Dios aquí de esta manera: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. El único sustituto para poder traer paz y para poder reconciliarnos con Dios era que muriera el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice su palabra: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. Amén. Nosotros podemos ver, amados hermanos, que el Señor Jesús en su palabra fue y llevó tanto dolor, tanto sufrimiento. Usted se imagina, hermanos, usted se imagina todos los pecados de la humanidad, llevarlos sobre sus hombros. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, hermanos, dice de esta manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Él sufrió nuestros pecados. Sus sufrimientos trajeron paz al pecador y sanidad espiritual a nuestras vidas. Amén. Y no solamente murió por los pecados que has cometido en el pasado, en el presente, sino también en el futuro y todos los que van a pasar y suceder. Cristo murió por nuestros pecados. Por eso la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que en esta Semana Santa podemos no solamente traer hacia la cruz de Cristo nuestras enfermedades, nuestros dolores,
nuestros temores, nuestras tristezas, sino también saber que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5, molido fue por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Fuimos nosotros curados. Esta palabra curar no solamente es de la curación física. Si el Señor permite que seamos curados, amén. Pero Él más que todo habla del lado espiritual, de la curación espiritual del hombre que está en pecado, ¿verdad? Del hombre que está apartado de Dios, del hombre que está en separación con el Señor. Y le ha dado esa paz que necesita a través de Jesucristo su Hijo. Preguntémonos en esta mañana, hermanos, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo nos encontramos delante de Dios? ¿Verdad? Siempre recordamos que Semana Santa pasan películas acerca de Cristo. La gente reflexiona y después vuelve a lo mismo, ¿verdad? Pero la idea en esta mañana, que quizás solíamos reunirnos en la iglesia para reflexionar a través de la palabra de Dios, la idea en esta mañana, amados hermanos, es que en familia podamos tener un tiempo también de reflexión y poder descargar, quitar las cargas. Porque hoy estamos viendo que el Señor Jesús murió por nuestras enfermedades, murió por nuestros dolores. Y el deseo del Señor es traer paz a los corazones. El deseo del Señor es reconciliar a las personas para que puedan estar unidas, como dice aquí su palabra. Amén. En el versículo 7 encontramos otro sufrimiento, otro padecimiento que él pasó. Dice el versículo 7 de esta manera: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesús fue ofrecido como un sacrificio. El siervo enfrentó la muerte como un cordero manso, ¿verdad? Ustedes han podido ver a un corderito blanquito, ¿verdad? Como un cordero inocente, que cuando lo vemos transmite inocencia, calma, ¿verdad? Bueno, el profeta da esta ilustración, dando a conocer al Señor Jesús como un cordero que fue degollado, que fue muerto, ¿verdad?, por nosotros. Acuérdense que la obra de Jesús fue una obra justamente de justificarnos, de poder llevarnos a nosotros la salvación eterna a través de su sacrificio que hizo por nosotros. Una de las cosas importantes que podemos preguntarnos es: ¿por qué murió el siervo de Jehová con tanta tranquilidad? Porque estaba yendo, hermano, a la muerte voluntaria en nuestro lugar. El Señor Jesús vino al mundo para morir. Y nosotros, recordemos que habíamos estado extraviados en nuestros pecados. Él vino a cargar con todos nuestros pecados. Por eso asumió la muerte con tranquilidad. Y también porque creo en esta mañana que lo hizo por amor, por usted y por mí. Amén. Dice la palabra de Dios que antes que Él fundase los cielos y la tierra, Él ya nos conocía. Él sabía de ti, Él conoce tu sufrimiento, tu dolor. Y justamente Él murió por ello. Amén. Él murió por ello. Y Él no hizo nada porque sabía que lo que estaba haciendo era con un propósito: salvarnos y traernos la paz a todos en el nombre de Jesús. Otra de las cosas que podemos ver en el versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios así: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Otro de los sufrimientos que padeció el Señor Jesucristo es que murió y fue enterrado. Recordemos las palabras del Señor Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Son muchas palabras, pero una de las finales fue: Señor, consumado es. En ti te entrego mi cuerpo y mi espíritu, porque ya había cumplido su tarea de redimir
a la sociedad, a la humanidad. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, en el versículo que acabamos de leer, y dispuso con los impíos su sepultura, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Amén. El Señor Jesús padeció, sufrió todo por amor hacia nosotros. Vamos a ver también en esta mañana no solamente el sufrimiento del siervo de Jehová, sino también el triunfo del siervo de Dios en el versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto de su vida en expiación por el pecado, y veré linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con las grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado como los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El triunfo de Cristo, hermanos, el triunfo de Cristo, todos los sufrimientos que él pasó, trajo como resultado, amados hermanos, varias cosas importantes que podemos ver en esta mañana. Una de las cosas importantes del triunfo del Señor fue que el propósito de Dios se cumplió. ¿Cuál fue el propósito de Dios que se había cumplido? Era el gran consuelo a toda la humanidad, ¿verdad? La tarea del siervo de Dios, que en este caso era Jesús, era cumplir la tarea de su Padre. ¿Y cuál es la tarea de su Padre? Salvar a la humanidad. Salvar a la humanidad del sufrimiento en que está pasando, como hoy en día. Hay muchas personas que están sufriendo, pasando por momentos difíciles. Déjame decirte en esta mañana que justamente el Señor Jesús murió por aquel sufrimiento, por aquel dolor que hoy estás pasando, que hoy estás viviendo. Dice la palabra de Dios: muchos fueron salvos. El texto dice: justificará mi siervo a muchos, ¿verdad? Y esta fue la misión: traer justicia a las naciones, traer salvación a las naciones, y él cumplió su tarea. Nosotros no debemos obrar a favor de otros como lo hizo Cristo, sino más bien predicar la palabra de Dios, predicar la palabra del Señor a todas las personas. Y como estamos reflexionando en esta mañana, ¿cómo podemos nosotros valorar el sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario? Bueno, predicando la resurrección de Cristo, que no tenemos un Dios muerto, sino que tenemos un Dios vivo, un Dios que resucitó, un Dios que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Otra de las maneras que vemos el triunfo de Jehová, amados hermanos, es que el siervo de Dios quedó satisfecho. Y quedó satisfecho porque cumplió su tarea. Amén. Cumplió su tarea. ¿Cuál fue la tarea? Trajo salvación a toda la humanidad y la paz al mundo. Y es lo que en esta mañana podemos ver, amados hermanos. Hay muchos problemas y dificultades. Hay quizás mucha ansiedad, mucho estrés en el corazón. Dios quiere traer paz a los corazones. Dios quiere traer esa paz, como dice aquí su palabra. Amén. Dice en el versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, y repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermano, el siervo de Dios fue recompensado. El triunfo del Señor fue que fue recompensado, y fue recompensado en tres aspectos importantes. El primero fue victoria sobre todos sus enemigos, principalmente sobre la muerte.
principal sobre la muerte, que el Señor Jesús venció a la muerte. Y Jesús dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La segunda recompensa fue que trajo gloria por toda la eternidad a la diestra del Padre. La gloria por toda la eternidad. Recordemos que con Cristo somos más que vencedores. Si Jesucristo resucitó, que es el pilar del cristianismo, tenemos esperanza en el Señor Jesús. Tenemos una esperanza, hermanos, que un día el Señor Jesús vendrá por segunda vez y nosotros, sus hijos, resucitaremos con ellos si aún estamos con vida. Y lo último que menciona aquí la palabra de Dios es que reinará por todos los siglos de los siglos. Hermano, esta vida que tenemos es una vida momentánea, pasajera. En cualquier momento podemos partir a la presencia de Dios. Pero lo más importante y nuestra esperanza es que nosotros reinaremos con el Señor todos los siglos de los siglos. Esto es, hermano, una de las cosas importantes que podemos ver en esta mañana en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Y con esto vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios de esta manera: vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4, dice ahí: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En conclusión, hermanos, un día vendrá el Señor donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor, donde no habrá más muerte, sino que el Señor Jesús enjuagará, dice la palabra de Dios, toda lágrima. Amén. Podemos terminar en esta mañana recordando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras angustias. Y Él te entiende más que nada porque Él es un hombre experimentado en quebranto, como dice la palabra de Dios. Yo no sé cómo está en esta mañana, cómo está la familia, pero lo que sí le puedo asegurar, que el mismo Dios de ayer es el de hoy y siempre, que en esta mañana está tocando tu corazón para que puedas poner delante de la cruz del Calvario, como dice su palabra, tus problemas y dificultades. Yo quiero invitarte a orar ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Y si aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, este es el momento de hacerlo. Este es el momento de acercarse a Dios, el momento de arrepentirse y volverse a Dios con todo tu corazón. Recuerda, Jesucristo murió por tus pecados. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta mañana recordamos, Señor, lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, los sufrimientos y padecimientos que tú sufriste y tuviste que pasar por amor a la humanidad, por amor a nosotros, tus hijos. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones. Padre, dice tu palabra que en la cruz del Calvario llevaste nuestras enfermedades. Y en esta hora queremos poner delante de tu presencia a todo hermano, a todo hombre, a toda mujer que está sufriendo en un hospital, quizás en su casa, Padre, con esto que estamos pasando de esta pandemia, que tú pongas tu mano sanadora sobre su cuerpo y puedas levantarlo en el nombre de Jesús. Pero no solamente toques tu cuerpo, Señor, sino también toques, Señor, su corazón y puedas en el nombre de Jesús obrar en su vida un milagro de reconciliación, de entrega a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias te damos porque somos tus hijos. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Queremos despedirnos con estas palabras. Jesucristo murió por tus pecados, por tus enfermedades, por tus dolores, y por sus llagas fuimos curados. Amén. Que el Señor les bendiga.
Nos vemos la próxima semana. Gracias. Así también pasamos a nuestros anuncios. Les invitamos a que se unan y que puedan participar en nuestras actividades como iglesia. Por ejemplo, tenemos la escuela bíblica. Es muy importante estudiar la palabra de Dios, conocer más de Dios. Y lo estamos realizando todos los domingos y miércoles con nuestro hermano David Wharton, que son los domingos a las 10 de la mañana, y con nuestra hermana Jenny Linares, que son a las 4 de la tarde. Así, hermanos, ese es nivel básico. Si ustedes nunca han llevado un estudio bíblico, pueden llevarlo con nuestros hermanos. Están cordialmente invitados. También así tenemos el nivel intermedio con nuestro pastor. Si ustedes ya han llevado el nivel básico, pueden llevar con nuestro pastor Arnaldo el nivel intermedio. Estamos realizando todos los viernes a las 8 de la noche. Así también tenemos nuestros devocionales, que son muy importantes y son muy edificativos. Ustedes pueden encontrarlo en nuestra página con IEB Manantial de Vida, por YouTube y por Facebook. También está con el título El Arca de Noé. Está muy bonito ese estudio, hermanos, no se lo pierdan. También todos los sábados tenemos nuestra reunión de jóvenes por fe. En nuestra reunión estamos transmitiendo por Zoom a las 8 de la noche. Y también tenemos nuestro culto de oración, que son todos los jueves a las 7:30 de la noche. Les invitamos, hermanos, a que se unan. Hoy es tiempo de orar, hoy es tiempo de clamar a nuestro Dios. Sabemos que ustedes todos los días oran, pero es en ese momento en donde nos unimos todos juntos y oramos a una sola voz. Son todos los jueves a las 7:30 de la noche. Están invitados, hermanos, y también dejen sus peticiones. Si por ahora ustedes no se pueden conectar, pueden dejar sus peticiones en el grupo de WhatsApp, por Facebook, por YouTube. Pueden dejar sus peticiones. Nosotros estamos ahí atentos y nosotros vamos a estar orando. Así también tenemos la escuela dominical con nuestros niños, que son todos los domingos de 4 a 5:30 de la tarde. Están cordialmente invitados nuestros niños de 4 a 14 años de edad. No se lo pierdan, tenemos un grupo de WhatsApp. Si quieren integrar a otras personas, a otros niños, pueden integrarlo. Comuníquense con su tutora y ahí pueden integrarlo. Y entonces hacemos nuestros cultos por Zoom y nosotros le pasamos el link y puedan participar. Están muy, pero muy bonitos estos cultos, hermanos. Como dice la palabra de Dios, instruye al niño que cuando sea grande no se va a perder. Instruimos en la palabra del Señor. Eso es todo, hermanos. Que tengan una gran semana. Que Dios proteja y guarde sus hogares, a sus familias y a sus seres queridos. Dios me los bendiga y vamos a orar para poder terminar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, Señor, en este tiempo, mi Dios amado. Gracias, Señor, por este culto maravilloso, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche por todas las personas, Padre Santo, que nos están viendo por estos medios. Te pedimos, te rogamos, Señor, que tú los puedas cuidar a su familia, en su trabajo, en sus hogares, Señor. Que tú, Señor, seas, Padre Santo, que estés obrando en la vida de cada uno de ellos, Señor Jesús. Y te pedimos y te rogamos, Señor, que esta semana, Señor, todo les vaya bien en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque toda la gloria y la honra es para ti. Gracias, Señor. Bendiciones, hermanos.